Bienvenidos multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulo 7 al 12. Hoy es el momento en que enfrentas tu primera prueba en la vida. Puede que te hayan llamado genio todo este tiempo, pero al final, el genio es solo genio. El único verdaderamente digno, es el que lucha y gana. Ese era mi padre. Alto, estoico y dramático como siempre. El tipo de hombre que, sin duda, daría una lección de vida incluso desangrándose en la batalla, solo porque creía que el momento lo requería. Asentí con seriedad. Muy seria. Como si estuviera lista para saltar a la historia o algo así. Pero estaba poniendo los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Cómo puede alguien decir tantas palabras sin quedarse sin aliento? Pero me contuve, porque, oye, hay que darle la cara. Es el patriarca. El gran jefe del clan Uchiha. Y no era el único aquí. A nuestro alrededor había un grupo de ancianos con aspecto de ancianos, con rostros tallados en piedra, probablemente porque ninguno de ellos había sonreído desde la era de los reinos combatientes. Sus subordinados los flanqueaban como estatuas, y junto a mi padre, mi madre se alzaba, a diferencia de mi hogar, ahora como una sombra grácil. Tranquila, indescifrable, elegante. Era básicamente lo opuesto a mi monólogo interior actual. Sabía exactamente qué era hoy. Una prueba. Una prueba enorme de puedes golpear a alguien lo suficientemente fuerte como para ganarte el respeto del clan. Y, sinceramente, mis instintos de novela web china estaban despertando. Ya sabes, de esas donde el joven maestro, dominado por su poder, se pone a prueba frente a todo el clan y luego destroza las expectativas como una sandía en un festival de verano. Sí. Ese tipo de ambiente. Sinceramente, me recordó a ese momento de Naruto Shippuden. Hinata obligada a luchar contra Neji frente a los ancianos Hyuga, como si fuera un espectáculo de talentos medieval. Bueno, solo que esta vez soy yo, y el clan es el Uchiha, y nadie aquí espera que me contenga. Desde que Uchiha Madara se fue a ser dramático en otro lugar, y llevó consigo sus tendencias de acabar con el mundo, el puesto de jefe del clan quedó vacante. No tenía hermanos, ni hijos, ni nada parecido a oye, este es mi primo segundo que podría calificar. Así que los Uchiha, siendo los Uchiha, naturalmente hicieron lo que mejor sabemos hacer. Se pelearon por ello. Sin democracia, sin votos. Solo puños, bolas de fuego y quien quedara en pie. Mi padre salió victorioso. Ganó el sangriento juego de conquistar el título. Pero incluso después de ganar, su control del puesto es, digamos, firme pero inestable. Algunas de las otras familias de la rama y antiguas reliquias aún lo miran como si estuvieran esperando una oportunidad. Entonces, si yo, el hijo del patriarca, fuera reconocido oficialmente como el futuro jefe del clan, sería como ponerle una pegatina de ni lo intentes en su puesto. Pero los Uchiha no reparten ascensos como caramelos. No hay papeleo. No hay entrevistas. Solo, batalla. Y vaya si estaba emocionado. Estaba prácticamente vibrando. ¿Quién sabe cuánto tiempo he esperado para golpear legalmente a alguien en la cara sin consecuencias? Años. Incluso en mi vida pasada, soñaba con cosas así. Rezaba por juegos de realidad virtual con mecánicas de dolor real. Sao, pero sin la muerte. Ahora aquí estoy, con chakra, ninjutsu y combate real. Así que sí, mi adrenalina probablemente esté por las nubes y mi emoción esté en su punto máximo. Entré al centro del campo de entrenamiento. No había un ring elegante ni cuerdas, solo un espacio plano y despejado para el combate. Sabía que para las peleas Jonin o incluso Chunin, el campo de batalla suele extenderse a bosques, montañas o aldeas enteras si la cosa se pone interesante. Pero bueno, soy solo un niño y mi primer oponente era, digamos, de nivel tutorial. Él también era un Uchiha, un año mayor que yo y todavía estudiante en la Academia Ninja. Un calentamiento. Ahora bien, debido a la guerra, el currículo de la academia había cambiado drásticamente. Cosas como las 3 técnicas básicas, Bunshin, Enge y Kawarimi, se enseñaban mucho antes. Pero yo solo llevaba un mes en la academia. Apenas lo suficiente para memorizar las reglas de la escuela para algunos.
Él, por otro lado, estaba en segundo año y ya estaba aprendiendo técnicas que yo aún no debería haber tocado oficialmente. En teoría, tenía la ventaja. Teóricamente. Porque soy la hija del patriarca, lo que significa tener acceso a casi todos los jutsus del clan que no estén etiquetados como demasiado peligrosos por mi padre excesivamente cauteloso. Básicamente, si no hace explotar la aldea y no me hace daño, probablemente he podido practicarlo en algún lugar. Mi oponente se mantuvo en posición, con la mirada fija y la postura rígida. Sin burlas arrogantes. Sin insultos. Sinceramente, me decepcionó. Donde quedó el cliché de mocoso, te daré una lección y yo diciendo buscando la muerte para darle un toque picante? No. Ni siquiera me preguntó si estaba listo. Simplemente se lanzó como un misil, sin dudarlo, sin gestos, sin señales. El clásico movimiento de un novato impulsivo. No pude evitar la sonrisa que se extendió por mi cara. Claro, no me quedé ahí parado esperando su golpe. Me gusta pelear, no que me golpeen. ¿Qué diferencia? Lo esquivé con facilidad, incliné la cabeza solo un poco, y sentí que la brisa de su puño me fallaba por una milla. Pobre tipo. Claramente intentaba usar su dominio físico, esperando que su tamaño y fuerza me dominaran antes de que pudiera usar cualquier jutsu. Después de todo, mi reputación de dominar muchos jutsus sigue vigente. Pero lo que él no sabía era que su oponente era la chica equivocada, porque cuando se trata de artes marciales, estoy seguro de que debería estar en una liga completamente diferente. No soy solo una reencarnadora cualquiera con memoria moderna, también soy la princesa de la Nación del Fuego, una prodigio del control. Y el control es simplemente un arte marcial elemental con esteroides. En el mundo Avatar se usan todo tipo de artes marciales, desde el Taiki hasta el Kung Fu Shaolin, especialmente en la leyenda de Korra, donde es aún más diversificado. Soy un monstruo de las artes marciales. Así que cuando falló, ni siquiera pensé. Mi cuerpo simplemente se movió. Mi rodilla voló hacia arriba, rápida y brutalmente, y ¡bam! Justo en su estómago. Soltó un audible uk. Mientras el aire escapaba de sus pulmones como un globo pinchado. Por suerte para él, y para mi atuendo, retrocedí justo a tiempo antes de que se desplomara y, Dios no lo quiera, vomitara encima de mí. Eso habría sido una tragedia. Para ambos. Negué con la cabeza, decepcionado. Este no era el tipo de desafío que quería. A nuestro alrededor, los ancianos asintieron con calma, como si el resultado ya estuviera decidido antes de empezar. Mi padre ni siquiera pestañeó. Claramente, este tipo era solo una formalidad. El aperitivo antes de la comida de verdad. Luego, una nueva figura dio un paso adelante. Más alto. Mayor. Más serio. El próximo contrincante es Genin Futake. Tiene 9 años. Se graduó de la academia a los 7. Participó en la guerra, anunció mi padre. Ahora esto era diferente. Este niño no jugaba a ser un ninja. Era un ninja. De esos que han visto sangre. Quizás incluso la han derramado. Alguien que ha matado a una persona y alguien que todavía está en la academia son dos tipos de personas completamente diferentes, y más aún alguien que ha participado en la guerra. Se notaba en su postura. El silencio en su mirada. Esa presencia firme y experimentada que solo el combate real podía moldear. Aunque no sé si se graduó a los 7 años porque era un genio o simplemente por la guerra, pero no me importa porque no cambiará nada. Claro, esto no significaba que me lo tomara a la ligera, porque definitivamente lo vale. El chakra es algo extraordinario, y cuanto mayor seas, más lo soportará tu cuerpo, al menos antes de que tus funciones corporales empiecen a deteriorarse. Y ha pasado poco más de un año desde que desbloqueé mi chakra, y mi cuerpo aún no ha sido completamente fortalecido por él, mientras que deben haber pasado al menos 5 años desde que él lo hizo, lo que le da más ventaja. Este tipo no me apresuró como el último. Además, no hubo una tacleada dramática ni un grito de guerra. En cambio, desenvainó un kunai con calma y adoptó una postura de combate. Tampoco estaba usando el mismo ambiente casual que antes. Sin distracciones, sin pensamientos casuales, solo concentración. Incluso noté que los ancianos detrás de mí activaban silenciosamente su Sharingan, probablemente para tener una visión más clara de nuestro pequeño duelo, o más importante, para intervenir si la situación se complicaba.
Típicos veteranos. Siempre listos para intervenir cuando los niños se ponen demasiado alborotados. Ahora bien, una postura de combate puede no parecer gran cosa para algunos, pero créanme, lo es todo. La postura correcta marca el ritmo. El simple hecho de mantener una postura firme puede hacer que tu oponente dude, se ponga tenso y reconsidere sus propios movimientos. Y si tu postura se adapta a tu estilo de lucha, ya tienes la ventaja. La parte complicada es que no puedes aprender ese tipo de postura con un pergamino o un muñeco de entrenamiento. A medida que envejeces, tu cuerpo cambia, tus técnicas evolucionan y también tu postura. Especialmente para los ninjas, cuyos estilos cambian según el ninjutsu que aprenden. Se adaptan constantemente. Su postura, más bien una pseudo postura, para ser sincero. Como si hubiera visto a un montón de luchadores diferentes y los hubiera combinado todos juntos. Ni mal ni bien, solo confundido. Pero, para ser justos, no era mucho mejor. Técnicamente, sigo evolucionando. Un nuevo ninjutsu implica nuevos ajustes. Aún así, cuando lo desmonto todo y no recurro al jutsu, tengo un estilo personal grabado a fuego en la memoria. Uno con el que he vivido toda mi vida. Kung Fu Shaolin del Norte, si le preguntas a la tierra moderna. Postura de fuego control, si le preguntas a la nación del fuego. Y a juzgar por la sorpresa que se dibujó en su rostro, definitivamente no se lo esperaba. Un error clásico. Sorpresa es igual a apertura. Antes de que pudiera parpadear 2 veces, me lancé. Mi objetivo no era un knockout espectacular, porque eso sería subestimarlo demasiado. Mi objetivo era desarmarlo. El combate cuerpo a cuerpo es lo mío. Siempre he preferido los puños a las armas voladoras. Claro, en el mundo ninja, todos lanzan kunais, shurikens y etiquetas explosivas como si fueran caramelos en un festival. Pero siempre me ha reconfortado la simplicidad de los puños. Pero a menos que seas Naruto o Hashirama, que tratan las armas como si fueran accesorios de fondo, aprendes a vivir con el acero. Aún así, este tipo era mucho mejor de lo que esperaba. Su reacción fue aguda. Bloqueó con la mano libre y contraatacó con el kunai con un movimiento fluido. Tuve que retroceder rápidamente. Ese pequeño intercambio me dijo mucho. Ha estado en el campo de batalla y, de hecho, su capacidad física no es mala en absoluto. Esta vez me quedé quieta. Dejé que viniera a mí. Es mayor que yo, sí, en una partida directa, eso importa. Dejarle tomar la iniciativa lo haría bajar la guardia. Y, sinceramente, también fue un poco de guerra psicológica. Los Uchiha son criaturas orgullosas. Lo sabía mejor que nadie. Le mostré confianza desde el principio. Ataqué primero. Luché con rectitud. Eso solo bastó para herir su orgullo y hacerle pensar que tenía que ponerme en mi lugar. Predecible. Y efectivamente, cargó. Nos volvimos a enfrentar. Puños al aire, pisotones, esquivas, fintas, bloqueos, fue hermoso. Justo el tipo de batalla que había ansiado desde que reencarné en este mundo. Estábamos enfrascados en ello. Pasaron 30 segundos. Puro intercambio físico. Puede que no parezca mucho, pero para los luchadores entrenados, es una eternidad. Entonces vi mi oportunidad. Me colé, lo obligué a retroceder y le di una patada limpia que lo estrelló contra un árbol. No hice seguimiento. No hizo falta. El calentamiento ya estaba hecho. Se levantó rápidamente y, en lugar de parecer avergonzado o enojado, sonrió. Como era de esperar de Azula-san, dijo con ojos brillantes. Apenas llevas 1 año en la academia y ya has llegado hasta aquí. Ahora estoy seguro de que eres alguien digno de liderarme. ¿Quién era este tipo? Pero bueno, así es la filosofía Uchiha. El reconocimiento no se consigue con títulos ni con la edad, sino con demostrar lo que uno es. Y hoy, me acabo de ganar el suyo. Respiró hondo. Aunque soy mayor que tú, me venciste en combate físico. Contenerme te ofendería ahora, así que voy a darlo todo. Entonces sus ojos cambiaron. Rojos, girando, y un tomoe. Arqueé las cejas. ¿Sharingan a los 9 años? Con razón mi padre lo había elogiado antes. Rápidamente formó señales con las manos. Katon. Gokaki no Jutsu. El movimiento icónico de cada segundo niño Uchiha. Aún no tenía el Sharingan, pero conocía bien esta técnica.
Casi cualquiera que haya visto el anime podría recitarla mientras duerme, y conozco las señales con las manos. Al menos no grito como si estuviera representando una obra de teatro. Sonreí para mis adentros y formé mi propio sello. Liberación del rayo. Tuve que flexionarme también. Hace solo un mes que empecé a aprender técnicas de rayo. Para la mayoría, incluso dominar lo básico tan rápido sería una locura. Pero no pretendo ser un monstruo con un potencial enorme, sino alguien con estatus en el clan. Quiero que cada Uchiha me mire y crea, que realmente crea, que soy yo quien los conducirá a la grandeza. Raiton. Seiten Sho. Un rayo crepitó en mi palma como una lata de refresco temblando de furia. No era una técnica legendaria de rango S capaz de volar montañas, sino un humilde y electrizante jutsu de rango D. Canaliza una pequeña cantidad de chakra del rayo hacia la palma, formando un campo estático que electrocuta al oponente al contacto. Piense en ello como la versión ninja de arrastrar sus calcetines por una alfombra y luego tocar a su molesto primo, pero con espasmos musculares y la leve posibilidad de hacer que su oponente orine un poco. En el momento en que lanzó su bola de fuego, ya estaba contando regresivamente. La mayoría de los genin tienen una pequeña ventana de tiempo después de lanzar un jutsu, apenas un segundo, pero nuevamente, para los ninja que son todo velocidad, un segundo es suficiente para terminar una pelea. Lo esquivé limpiamente, como si estuviera coreografiado. Como si hubiera nacido para esto. Entonces ataqué. No con un jutsu legendario. No con un final espectacular. Solo con mi puñetazo de siempre, atacándolo con el pequeño rayo. Esta técnica no iba a derribar a un oso de un solo golpe, pero sí causaba espasmos musculares y un entumecimiento muy agradable. En un genin promedio, eso es más que suficiente. Si dos chunin se golpearan con todas sus fuerzas, sus puños ya causarían este daño. Por eso es un rango de no es inútil, solo, circunstancial. Como usar gas pimienta en un tiroteo. Pero este tipo también es joven, y aunque su fuerza es mejor que la mía, pero eso es todo, es solo una pelea entre dos pollos. ¿Sabes cómo se nota que un genin no está hecho para el combate real? Cuando intentan hacer el paso lunar hacia atrás tras recibir una descarga, se quedan con la cara de sorpresa, como si acabaran de descubrir que una niña de 5 años, que obtuvo el pergamino de liberación del rayo durante un mes, ya lo domina. Demasiado tarde, amigo. Dudo, y en esa vacilación, más el pequeño margen de tiempo, le hice pagar. Mi puñetazo, cargado como un rayo, se hundió en su estómago con un golpe satisfactorio. No había tiempo para la piedad. O sea, ¿quién sabe? Quizás un puñetazo en la cara le habría reprogramado el cerebro y le habría hecho despertar alguna tontería como Ultra Instinto. Edición Uchiha. No me arriesgo a eso. Se tambaleó, pero se mantuvo en pie, lo admito. Aún así, la tos me indicó que mi ataque fue mucho más fuerte esta vez. Y gracias al efecto paralizante del jutsu, su cuerpo probablemente se estaba bloqueando como una vieja PC con Windows. Pero no me sentí orgulloso, ni siquiera un poquito de alegría. Era solo un genio. Ni siquiera estaba calificado para ser carne de cañón en las grandes guerras ninja. Definitivamente no vale la pena mencionarlo en la Cuarta Guerra, donde gente como Kaguya trataba a los Kage como bolos. Y mucho menos en la era de Boruto, donde dioses extraterrestres aparecen como si tuvieran un plan de suscripción. Quizás sea porque tengo 5 años. Sí, 5. Y claro, tengo experiencia y talento por los que la mayoría mataría, pero mi cuerpo y mis reservas de chakra aún son pequeñas. Dame un cuerpo de adolescente, de apenas 15 años, ni siquiera adulto, y ya podría al menos tocar a la puerta del nivel de Kage como un cobrador de deudas. Descarté esos pensamientos. No era momento de fantasear. Justo cuando estaba a punto de lanzar otra ronda, mientras el genin todavía jadeaba, uno de los ancianos intervino como un aguafiestas. Ya es suficiente. Hemos visto lo que necesitábamos ver. No. No, no, no. Lo fulminé con la mirada. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que tuve la dicha de abofetear a alguien sin consecuencias? ¿Y ahora me interrumpes? No era el único enojado. El chico genin parecía como si alguien acabara de desconectarse del juego en medio de una pelea contra un jefe. Pero se lo tragó, hizo una ligera reverencia y murmuró: «Sí, padre».
Oh, entonces eso es, su padre deteniendo su juego a mitad de la pelea contra el jefe, esa es la rutina habitual. Pero, aún así, este era el hijo de un anciano, ja. Eso explica por qué antes decías eres digno de guiarme. No solo estaba poniéndome a prueba por sí mismo, él era el representante de una facción. Y de repente, la lucha se sintió un poco más política que personal. No esperaba que alguien que nunca había tenido una pelea apropiada, y que comenzó a extraer chakra hace menos de un año, fuera tan fuerte, dijo el anciano, dándome el tipo de mirada que las personas mayores reservan para los milagros y el curry sospechosamente picante. TCH. No solo arruinó mi pelea, sino que ahora estaba bloqueando mi plan post-victoria después de presumir. Convencer a padre de que me enseñara el Jutsu clon de sombra. Tenía toda una agenda preparada para este duelo. Una victoria espectacular. Un discurso épico. Y boom. Pergamino del clon de sombra entregado. Pero no. Este viejo cabrón tuvo que mostrar su Sharingan de 3 Tomoe en medio de la pelea para recordarme que es un Jonin y que no tengo ninguna oportunidad contra él. Ya lo creo. Probablemente no quería ver a su hijo doblado como una silla de camping delante de todos. Al percibir mi mal humor, mi padre, bendita sea su alma dramática, apareció a mi lado a toda velocidad. Lo hiciste muy bien. Mejor de lo esperado. Deberías estar orgulloso. Estuve a punto de soltar un HMPH petulante, pero eso me haría parecer una tsundere. Y los Uchiha ya tienen esa reputación sin que yo alimente el fuego. De todos modos, padre, sobre esa cosa del clon de sombra de la que hablamos. Antes de que pudiera responder, el anciano levantó la mano como si estuviéramos en clase. Estoy de acuerdo con la decisión de Tajima-sama. No estás listo para una técnica como el clon de sombra. No es cuestión de talento, sino de riesgos. Ese jutsu puede ser peligroso si se usa mal. Incluso mortal. ¿Peligroso? Que se lo digan a Itachi, Shisui e incluso a Kakashi, que lanzaban clones como confeti en su primer año. Claro, Itachi tenía su enfermedad terminal del anime, pero Shisui y Kakashi resultaron bien. Supongo que Shisui probablemente encontró algún pergamino del legado del clan y luego le enseñó a Itachi él mismo. Entonces, ¿cuál es la excusa para detenerme? No discutí. ¡Qué desperdicio de aliento! Pero conseguiré ese pergamino hoy pase lo que pase. Al ver que no respondí como de costumbre, los ojos de mi padre se entrecerraron un poco, probablemente preguntándose por qué lo dejé pasar tan fácilmente, especialmente después de la pelea. En cualquier caso, dijo, volviéndose hacia los otros ancianos silenciosos, Azula ha demostrado su habilidad. Creo que no hay nada más que discutir. Eso no era una pregunta. Era una afirmación con un toque de energía, como si dijeras algo y lo convertiré en un problema. Y así es como se gana una batalla, se te niega un pergamino, se planea una pequeña venganza y aún así se hace sentir orgulloso tu padre, todo en una mañana. Después de terminar la prueba, sucedió algo extraño. Mi padre no regresó con nosotros. En cambio, se quedó con los ancianos, probablemente para entablar una de esas largas y misteriosas conversaciones de adultos, llenas de pesados silencios, lentos asentimientos y, ocasionalmente, dramáticos contactos visuales a través del Sharingan. Quizás estaban hablando de política, de estrategias de clan o simplemente intentando averiguar qué marca de té simboliza mejor la voluntad del fuego. ¿Quién sabe? Así que éramos solo mi madre y yo caminando de regreso a casa. No es que me importara. En apariencia, es tranquila y gentil, pero camina como un fantasma, siempre un paso por delante, incluso cuando intento superarla. Ella no dijo mucho, y yo tampoco. Sin embargo, el silencio entre nosotras no era incómodo. Era más bien, pacífico. Una pequeña burbuja de calma en un mundo que siempre parecía estar al borde de un kunai. En fin, hoy es un descanso. Después del examen, no hay academia, ni clases sobre la voluntad de fuego. No hay examen semanal y, por supuesto, ningún profesor me mira con recelo porque terminé mi examen escrito antes de que terminaran de repartir los exámenes. Según mi plan original, debería haber pasado el día durmiendo o haciendo el tonto, pero no. Tenía trabajo que hacer. Es decir, terminar la temporada 1 de Demon Slayer. Originalmente, según mi estimación, debería haberlo terminado hoy, pero tenía demasiadas cosas que hacer y mucho entrenamiento que realizar porque mi padre no es indulgente conmigo.
Pero bueno, ya lo estoy consiguiendo. Con suerte y 2 noches más sin dormir, quizá pueda terminarlo en 3 o 4 días. Aún así, mientras mis manos estaban ocupadas con tinta y pergaminos, mi mente estaba activa como siempre. En concreto, estaba intentando averiguar cómo convencer a mi padre para que me dejara aprender el Jutsu clon de sombra hoy. Claro, he demostrado talento, y mucho. Quizás no a toda potencia, pero suficiente para llamar la atención. Siendo sincero, mi nivel actual probablemente esté a la altura de Kakashi a esta edad. Y eso es lo que digo con humildad. La mayoría de los niños de mi edad todavía intentan hacer el jutsu de clonación sin vomitar. Además, puedo ser juguetón, tengo sentido del humor, me gustan las travesuras, pero definitivamente no las infantiles. Ya he demostrado mi madurez. Pienso con más profundidad, planifico con más profundidad y sopeso las consecuencias más que la mayoría de los adultos que conozco. Así que, claramente, necesito demostrarle algo más que habilidad. Necesito demostrarle criterio. Que no abusaré del jutsu. Que entiendo los límites de mi cuerpo. Que sé cuándo parar y cuándo esforzarme. Pero hay otra decisión que se cierne sobre mí, una aún más pesada que convencer a mi padre. Mi facción. Tengo que decidir dónde me ubico en el gran tablero de ajedrez del mundo shinobi. Opción 1. Seguir con el clan Uchiha. Natural, ¿verdad? Son mi gente. Mi sangre. Mis raíces. Pero el problema. Políticas de clan. Ancianos susurrando en los rincones. Alianzas hechas en secreto. Compromisos que minan tu libertad, un favor a la vez. No me apunté para ser un peón en una reunión familiar pasivo-agresiva. Opción 2. Jurar lealtad a la aldea. No es mala idea. El sistema Hokage proporciona estructura, recursos y un montón de jutsus geniales escondidos en pergaminos prohibidos. Pero, de nuevo, política. Tienes que besar los anillos adecuados, sonreír a la gente adecuada, fingir que te parece bien morir por la aldea, incluso si la aldea no pestañearía si desaparecieras. Opción 3. Crear mi propia organización. Como Akatsuki, pero, ya sabes, sin el terrorismo global. Un grupo de shinobi rebeldes unidos no por la política ni la tradición, sino por una visión y fuerza compartidas. Sin máscaras ni mentiras, solo un propósito. La desventaja es el reclutamiento, generar confianza y el tiempo valioso que tendría que perder. Y lo peor de todo, ser perseguido por 5 aldeas importantes antes de la segunda reunión de equipo. Opción 4. Construir una aldea desde cero. Ambiciosa, salvaje, caótica y curiosamente tentadora. Pero, de nuevo, en este mundo, solo el poder realmente importa. Todo lo demás, la lealtad, la política, incluso la ideología, es solo decoración. Lo único en lo que realmente puedes confiar es en tu propia fuerza. Por eso, el verdadero propósito de elegir una facción no es a quién sirvo, sino a qué recursos puedo acceder. Si me alineo con los Uchiha, obtengo acceso a toda su investigación de atributos Jin, sus secretos ancestrales, sus ojos, literal y metafóricamente. Si llego a un puesto lo suficientemente alto en la aldea, quizás incluso a Hokage, obtengo acceso a todas las técnicas prohibidas, información del campo de batalla y las herramientas que impulsan el auge y la caída de los imperios. Si me vuelvo rebelde, tengo libertad, pero también tengo que luchar por cada pergamino, cada secreto, cada aliento. Así que sí, trabajaré con los Uchiha por ahora. Son mi punto de partida. Mi equipo por defecto. Pero en cuanto sus políticas empiecen a hundirme, a limitar mi crecimiento o a hacerme perder el tiempo, entonces, sayonara. Tercer punto de vista, ¿qué opinas de ella? Preguntó Tajima, con los brazos cruzados y la barbilla ligeramente levantada, de pie ante los ancianos sentados, pues ya no estaban en la escena de la lucha. Había un inconfundible brillo de orgullo en sus ojos mientras veía desaparecer las espaldas de su esposa hija de la sala de reuniones. Su voz era tranquila, pero su tono de suficiencia era inconfundible. Para la mayoría de los forasteros, Tajima Uchiha era el epítome del estoicismo. Calculador, frío, un hombre tallado en acero y llamas. Pero los ancianos sentados ante él sabían más. En asuntos familiares, esa armadura de dignidad cuidadosamente forjada solía agrietarse, grietas por las que se filtraba un vergonzoso orgullo paternal, como el vapor de una tetera recalentada.
Los ancianos intercambiaron miradas, y algunos suspiraron para sus adentros, pues ya sabían lo que sucedería desde el final de la batalla. Aquí va de nuevo. Uno de ellos, un anciano de mirada aguda llamado Fukio, estaba menos impresionado. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, juntando las manos con la sutil gracia de un erudito, pero con la franqueza de quien no teme al conflicto. Su talento es innegable, dijo Fukio, entrecerrando los ojos. Esa chica tuya tiene un don. Sin duda. Con tu guía, podría incluso convertirse en la más fuerte de nuestro clan algún día. Quizás incluso despierte el mismísimo Mangekyo Sharingan. Pero la fuerza por sí sola no lo es todo. Tajima, que al principio sonreía, frunció el ceño ante el pero y luego continuó escuchando. Necesitará una mente amplia, continuó Fukio, con tono mesurado pero firme. Alguien capaz de comprender más que solo jutsu y chakra. No podemos permitirnos otro incidente. Otra partida. Lo dijo con cuidado, pero el peso de la palabra partida fue como una espada desenvainada. Toda la postura de Tajima se puso rígida. ¿Estás hablando de...? Sí, dijo Fukio simplemente. Me refiero a él. Por un instante, Tajima no habló. No le hacía falta. Sus ojos, los mismos símbolos del poder maldito de Uchiha, habían cambiado. Los tres tomoe de su Sharingan giraban lentamente en sus iris, casi convergiendo entre sí, lo que habría sorprendido al mundo exterior, pero no a los pocos ancianos presentes. Anciano Fukio, dijo Tajima, con una voz apenas superior a un susurro, pero cortando el silencio como un kunai a través de la seda, lo dejaré pasar esta vez. Pero espero sinceramente que esta sea la última vez que escuche a alguien en esta sala, en este clan, insinuar siquiera que mi hija podría algún día convertirse en una ninja rebelde. Dio un paso adelante. Solo una vez. Fue suficiente. Un futuro en el que Azula siga el camino de una traidora, continuó, no solo es imposible, sino insultante. No existe. Y si lo ves en tus sueños, anciano, mejor empieza a soñar con otra cosa. El Sharingan brilló débilmente y por un breve momento, Fukio se preguntó si la misma habitación lo estaba observando. Para cualquier otra persona, el comentario del anciano podría haber parecido nada más que una observación preocupada, un comentario cauteloso. Pero para Tajima, era peor que una maldición directa, peor que una blasfemia, porque en la larga y sangrienta historia de los Uchiha, solo hubo un hombre que cargó con el deshonor de dejar atrás el clan, Madara. Y Madara no se había escabullido como un cobarde. Salió con la frente en alto, orgulloso e íntegro, con una tormenta a cada paso. Y aún así, la herida que dejó aún no se había cerrado. Fukio inclinó la cabeza, sin inmutarse ni resistirse. Tiene razón, Tajima-sama. Hablé mal. Me dominó la preocupación. No quise faltarle al respeto. Para su crédito, el anciano no era de los que se acobardaban. Había visto demasiada sangre en el período de los reinos combatientes como para temer una reprimenda, incluso de un hombre como Tajima. Pero lamentaba sus palabras. Provenían de la preocupación, no de la duda. Fukio, a diferencia de los halcones más jóvenes y agresivos del clan, se había convertido en algo que los niños llamaban paloma. Creía en la paz, o al menos, en su búsqueda. Tras décadas de caos e incendios, la fundación de Konoha había sido un milagro. Uno que jamás quiso deshacer. El mundo había cambiado. La era de los clanes había terminado. La era de las aldeas había comenzado. Y en este nuevo mundo, los Uchiha ya no podían permitirse actuar solos, como antes. Si se marchaban ahora, como algunos creían que deberían haber hecho con Madara, se convertirían en objetivos débiles, vulnerables y tal vez incluso extintos. Era mejor esperar el momento oportuno. Quedarse, aguantar, y un día, tal vez, el clan produciría a alguien que despertara el Mangekyo, que había hecho pensar a los Hokage, y que liberara al clan. Tajima lo entendía. No ignoraba los cambios. Pero aún así, la mera idea de comparar a Azula con una desertora. Exhaló lentamente. La presión de la habitación se desvaneció con su respiración. El Sharingan se desvaneció y la calma regresó. Tajima asintió a Fukio, dejando pasar el momento. Pero en el fondo, la duda persistía un poco, porque si había alguien en todo el clan que algún día pudiera darle la espalda a la aldea, no era ningún primo lejano ni ningún rebelde desconocido. Era Azula. Él la había criado. La había entrenado.
La había visto crecer desde una bebé de mirada feroz hasta la niña prodigio de 5 años de lengua afilada que era hoy. Y si algo sabía de su hija, era esto. No le gustaba que le dijeran que no. Le había pedido, con dulzura, inocencia y peligro, que le enseñara la técnica del clon de sombra. Él se negó. Ella no discutió. No se quejó. Lo cual, en la mente de Tajima, era mucho más preocupante. Ella estaba planeando algo. Él lo presentía. Incluso al llegar a casa descubrió que había diseccionado un libro de texto de Kage Bunshin, había rehecho el jutsu y, de alguna manera, había encontrado la manera de mejorarlo solo para demostrar que algo era posible. Gimió internamente, frotándose la sien. Esa chica va a ser mi fin. Con un suspiro de resignación, descartó el asunto, prefiriendo la compasión a la escalada. Cambió de tema con suavidad. En fin, Sarutobi Hiruzen vino a verme otra vez, dijo, como si mencionara el clima con indiferencia. Quiere tomar a Azula como su discípula. Imposible. Absolutamente no. Esto jamás se permitirá. El anciano Takana Uchiha, cuyo orgullo estaba actualmente curado de un ojo morado después de que su hijo Futake fuera golpeado espectacularmente por Azula, fue el primero en golpear la idea con su mazo metafórico. Claro, lo que nadie en la sala, aparte de Tajima, sabía era que la única razón por la que Futake había dicho que Azula era digna de liderarlo durante el duelo, era porque Takana se lo había ordenado. Así es. Le dio a Futake un guión. Si se mantiene firme, felicítala. Si muestra señales de éxito, sométete a su liderazgo. Si falla, arréglala. Irónicamente, Futake había seguido el guión como un buen actor, y ahora Takana estaba fingiendo que todo el asunto no tenía nada que ver con él. Una clase magistral de hipocresía política. Verás, el Elder Takana era un hombre complicado. No muy mayor, solo unos años mayor que Tajima, pero muy nostálgico. El tipo de nostalgia que hacía que todo antes del desayuno pareciera la época dorada. Había presenciado a los Uchiha en su apogeo, cuando la sombra de Madara era larga y gloriosa. Y desde entonces, lo había medido todo con esa vara de medir imposible. En su mente, la fuerza lo era todo. Poder absoluto, puro. Si lo tuvieras, podrías caminar sobre el agua, volar por los aires o golpear a un anciano en la cara y aún así recibir una ovación de pie. Diablos. Si fueras lo suficientemente fuerte, Takana te adoraría. No tenía ningún problema en inclinarse ante leyendas como Hashirama o incluso Tobirama, cuya brutal claridad admiraba. Pero Hiruzen Sarutobi. Ja. Takana ni siquiera le escupiría a menos que fuera para un jutsu. Ese hombre era, en su opinión, la personificación viviente de la mediocridad, vestido con túnicas de Hokage. Un hombre que una vez sirvió como guardia personal de Tobirama, y ni siquiera murió como se esperaba. En cambio, Tobirama tuvo que lanzarse a la picadora de carne solo para salvarlo. Vergonzoso. Si ni siquiera pudiste sacrificar tu vida como es debido, ¿qué clase de Hokage eres? Se quejó Takana una vez, aunque nunca en la cara de Hiruzen. Era hipócrita, no suicida. ¿Y qué hay de Kagami? Bueno, su ausencia hoy lo dice todo. ¿Acaso fue considerado un prodigio y ahora, convenientemente, desapareció durante una de las decisiones más importantes del clan desde la fundación de la aldea? TCH. De no haber sido por su fuerza, el clan podría haber empezado a llamarlo ese tipo que solía ser importante. Era respetado, sí, pero apenas. No era precisamente un ejemplo de diplomacia interclan. El anciano Takana tiene razón. Hiruzen Sarutobi no está calificado para liderar a nuestro heredero. Ese hombre tiene los hombros demasiado estrechos para llevar nuestro legado, intervino otro anciano. En ese momento de la historia, la aldea era un proyecto relativamente nuevo. Pintura fresca, estandartes nuevos, sonrisas falsas. La ilusión de unidad aún no había arraigado del todo. Criticar al Hokage aún no te consideraba un traidor, solo alguien con opiniones firmes. Y las opiniones fuertes eran la especialidad de los Uchiha. Mientras tanto, Tajima sintió el inicio de otro dolor de cabeza. De esos que ningún jutsu curativo podía calmar. El político. Ya tenía miles. Este se añadiría al montón de drama de clanes. A diferencia de sus compañeros, Tajima no estaba anclado en el pasado. Creía en el arte prohibido de la comunicación. Sí, la antigua técnica del habla.
Llámalo revolucionario, pero él genuinamente pensaba que muchos conflictos podrían resolverse abriendo la boca y usando palabras en lugar de shuriken. Claro, él tampoco era fanático de Hiruzen, pero comprendía la realidad. Le gustara o no, Hiruzen iba a ser Hokage. Ese barco ya había zarpado, las velas estaban en llamas y el viento ya soplaba. Resistirse ahora solo te quemaría los dedos. No es mejor, pensó, aceptar lo que viene y prepararse, en lugar de resistirse y luego arrepentirse. Pero incluso como líder del clan, Tajima no tenía el poder absoluto. Si permitía que Azula se convirtiera en alumna de Hiruzen sin una planificación adecuada, las consecuencias podrían ser catastróficas. Podría acabar como Kagami. Ignorada, aislada, borrada cortésmente de la historia. Y Tajima no permitiría que eso sucediera. Suspiró para sus adentros. Ser jefe de clan no era solo prestigio ni fumar pipa. Era sobre todo estrés, úlceras de estómago y escuchar a viejos discutir como su esposa no paraba de hablar. Finalmente, habló con voz tranquila pero autoritaria. Tampoco apruebo la pequeña sugerencia de este tercero Hokage. Pero tampoco la descarto. Esta no es una decisión que podamos tomar solo con orgullo. Debemos sopesar los riesgos y las recompensas. La sala se quedó en silencio. Los ancianos eran guerreros, sí, pero también tomaban decisiones. Y Tajima acababa de lanzarles un hueso que podían masticar. La estrategia. Otro anciano se acarició la barba, frunciendo el ceño. Los beneficios serían el acceso a jutsus prohibidos. Podría aprender cosas que el clan lleva mucho tiempo sin poder acceder. A diferencia de Kagami, Azula incluso compartiría. Y si le damos todo nuestro apoyo, añadió otro con ojos brillantes, existe una gran posibilidad de que se convierta en la cuarta Hokage. Eso les daría a los Uchiha un nivel de integración e influencia que nunca antes hemos tenido. Una perspectiva así habría hecho que cualquier clan de Konoha, sí, incluso los eternamente testarudos Hyuga, se despertasen riendo en mitad de la noche de pura alegría. Una oportunidad de asegurar el favor político sin derramar sangre, un atajo hacia la influencia y la seguridad, la mayoría se abalanzaría sobre ella como lobos hambrientos a los que se les ofrece carne cocida. Pero claro, no se trataba de un clan cualquiera. Eran los Uchiha. Y los Uchiha no usaban atajos. No. No cedían, no rogaban, y desde luego no bailaban al son de otro, aunque ese son pudiera ahorrarles años de conflictos internos. No, los Uchiha hacían las cosas con estilo, con honor y, lo más importante, con daño colateral explosivo si era necesario. Preferiblemente con fuego. Si lo hace, comenzó un anciano con tono frío y lógico, expresión seria, significaría que hemos aceptado oficialmente a Sarutobi Hiruzen como Hokage. Que hemos decidido apoyarlo, abierta e incondicionalmente. Lo que incluso podría significar sacrificar algo valioso para demostrar nuestra lealtad. La sala quedó en silencio, pero no por falta de reflexión. La ironía flotaba en el aire como una bomba de humo en un campo de entrenamiento. Y no olvidemos lo que pasó con Kagami, añadió otro anciano, acariciándose la barbilla como un filósofo, aunque la suficiencia en sus ojos delataba la parcialidad de su alma. Claramente era más fuerte que Hiruzen, y también más inteligente. ¿Pero lo eligió Tobirama? No. Eligió a su pequeño monito favorito y nos dijo que aplaudiéramos educadamente. ¿Qué garantía tenemos de que la historia no se repita con Azula? Los demás murmuraron en señal de acuerdo, cada uno asintiendo como sabios que, de alguna manera, creían que rechazar la oportunidad de ejercer influencia pacífica los hacía más dignos. Porque, obviamente, el ideal diplomático de los Uchiha era ganar o arrasar. Somos los Uchiha, añadió un anciano con orgullo, con el pecho inflado como un pavo real en una tormenta de fuego. Conseguimos el poder por mérito, por fuerza. No nos humillamos por las migajas de la mesa de otros. Construimos la maldita mesa. Tajima simplemente suspiró. Profundamente. El tipo de suspiro que emanaba de un hombre que sabía que estaba rodeado de brillantes shinobi, pero posiblemente políticos sin futuro. Estaba claro que habían tomado una decisión, y una vez que los Uchiha decidían algo, incluso el sabio de los 6 caminos podría haber necesitado una presentación de PowerPoint, 3 resurrecciones y una bofetada divina para cambiarlo. Si no apoyaban al Hokage, entonces, según la lógica Uchiha, significaba que estaban en su contra. No había término medio.
Este no era el clan Hyuga, donde la neutralidad podía disfrazarse de noble silencio. Los Uchiha no se quedaban en la estacada. O gobernaban la aldea o la veían arder. Al ver su determinación, Tajima asintió con resignación. Muy bien. Azula continuará su educación en el clan. A juzgar por su fuerza actual, la academia no tiene nada que enseñarle. Se graduará dentro de un año. Con el tema principal de debate resuelto, o más bien, dejado de lado, los ancianos pasaron sin problemas a su maratón habitual de asuntos de clan. Desde la asignación de misiones de rango D hasta las rotaciones de patrulla, desde el mejor herrero para shurikens hasta si el gato de alguien era un espía en secreto, todo estaba sobre la mesa. Porque en las reuniones Uchiha, ningún detalle era trivial y ninguna opinión quedaba sin discutir. Para cuando finalmente terminaron, el sol ya estaba alto en el cielo. Era casi mediodía. Y, aún así, no se detuvieron porque se habían quedado sin cosas que decir. Se detuvieron porque, bueno, los humanos tenemos esa molesta necesidad de comer. Después de todo, estos eran los Uchiha. Un clan tan apasionado, tan testarudo y tan obstinado, que poner a más de 2 de ellos en una habitación generaba automáticamente 10 filosofías contradictorias y al menos una discusión a gritos. Así que sí, la reunión terminó. Desafortunadamente para Tajima Uchiha, el título de dolor de cabeza infinito no era solo una exageración poética. Era su vida. Después de soportar la tortura que le provoca migraña conocida como reunión de clan, regresó a casa para enfrentar la otra mitad de su tormento eterno. Azula Uchiha. Su querida, dulce e inocente hija de 5 años, cuya sonrisa angelical era más aterradora que cualquier campo de batalla. Esa pequeña curva en sus labios, ese brillo en sus ojos, no irradiaba pureza. Irradiaba travesura. Ese era el tipo de sonrisa que podía hacer que un hombre se despertara por la noche sudando frío, preguntándose con qué trampa había experimentado hoy. Los ojos de Tajima se dirigieron a su esposa, la única mujer capaz de calmar su alma agitada por la tormenta. Por un fugaz momento, consideró pedir ayuda. Solo un pequeño y desesperado asentimiento, un sutil por favor, aleja a este niño de mi vista antes de que mi presión arterial explote, pero su dignidad de Uchiha estranguló la idea en su cuna. Él era el patriarca, el pilar del clan. Los pilares no imploraban clemencia delante de sus hijas de 5 años, por muy demoníacas que fueran. Azula ladeó la cabeza, observándolo con esos ojitos penetrantes. Percibió que su padre actuaba raro. Pero decidió que no valía la pena pensarlo mucho. Después de todo, este era el clan Uchiha. Todos los adultos aquí parecían sufrir permanentemente cambios de humor. En su vida anterior, había tenido una novia que tuvo la menopausia precozmente, y, sinceramente, estas personas no andaban muy desencaminadas. Antes de que Azula pudiera soltar la pregunta o la exigencia escandalosa que estaba tramando, Tajima hizo algo impactante. Algo legendario. Algo que nunca hizo. Él habló primero. Azula, dijo con su tono tranquilo y firme, el tercer Hokage desea tomarte como su discípulo. ¿Qué opinas? Para él, fue un ataque táctico astuto. Un niño de 5 años no podía resistirse a la tentación de convertirse en el alumno personal del Hokage. Con suerte, se olvidaría por completo de molestarlo para que le enseñara jutsus prohibidos, como la técnica del clon de sombra que había estado mirando con la persistencia de un lobo hambriento. Cualquier niño normal chillaría, saltaría y comenzaría a alardear de convertirse en un futuro Hokage. Azula, no lo hizo. En lugar de alegría, su rostro mostraba sorpresa y profunda sospecha. Era exactamente la misma expresión que tenía el día que accidentalmente encontró su escondite secreto de etiquetas explosivas. El solo hecho de recordar lo que había hecho con ellos hizo que a Tajima le temblara el ojo izquierdo. Aún no se había recuperado del todo de haber descubierto un cable trampa perfectamente montado en el campo de entrenamiento del clan. Su mano tembló levemente cuando su esposa, en su infinita misericordia, le ofreció una taza de té. Solo ella sabía exactamente lo que necesitaba para mantener su legendaria compostura. Tomó un sorbo lento y tranquilizador. Entonces Azula abrió la boca. ¿Significa eso que el abuelo mono quiere asegurarse de que los Uchiha no se rebelen en el futuro? ¿O intenta sobornarme con dulces y jutsus para que te espíe, anciano? Tajima se atragantó. El té brotó de su boca en un glorioso chorro, empañando la mesa y casi golpeando la pared.
Su dignidad de Uchiha murió en silencio mientras tosía, intentando recuperar el aire de sus pulmones. Su esposa se tapó la boca, fingiendo estar horrorizada, pero sus hombros temblaron por la risa contenida. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo activará la furia de los dioses del copyright. ¡O peor, del editor en sueño! El punto de vista de Azula, bueno, me impresionó mucho. Mi padre dijo algo interesante sobre Hiruzen. Y, sinceramente, no es divertidísimo como su historia prácticamente suena como el futuro álbum de grandes éxitos de Itachi. Piénsalo. Primer paso. Convertirse en el leal chico de los recados del Hokage. Segundo paso. Trabajar como espía doble mientras es el heredero del patriarca. Paso 3. Ser elogiado por tener ese esquivo y sagrado pensamiento de nivel Hokage. Paso 4. Quemar a todo el clan como si fuera una barbacoa de fin de semana. O sea, hablando de historia que rima. Sinceramente, si Itachi alguna vez publica una autobiografía, debería titularla Del chico dorado al genocidio. Mi viaje Hokage. Éxito de ventas garantizado. Claro, no lo solté sin querer. No, fue intencional. Si quería demostrar que no era solo una linda mocosa Uchiha, sino la chica que una vez dirigió toda la nación del fuego de adolescente, tenía que hacer gala de mi astucia política. A fondo. Y valió la pena. El anciano, estoico, imperturbable, tranquilo como un glaciar, perdió la compostura por un rato. Por desgracia, es un ninja de élite. Se recuperan más rápido de lo que se puede decir emocionalmente indisponible. Se enderezó, con el rostro sereno de nuevo, y dijo, ven conmigo. Se adentró más en la casa, más allá de los lugares a los que normalmente podía acceder. De esos que he puesto a prueba. Mi madre me miró con su típica expresión de preocupación mientras la seguía, pero juro que parecía, ensayado, como si lo hubiera practicado frente a un espejo. Ay, no, esposo, no lleves a nuestra preciosa hija a esa parte prohibida y tenebrosa de la casa, es tan frágil. Sí, claro, mamá. En fin, nuestra casa es enorme. Sinceramente, nunca he entendido por qué en el futuro nos dejamos arrinconar en un triste rincón de Konoha. Los Uchiha y los Senju son Konoha, todos los demás son rezagados, secuaces, clanes gorrones que Madara y Hashirama les invitaron amistosamente por lástima. Es como construir una empresa tecnológica desde cero solo para convertirse en el conserje mientras los becarios dirigen. Humillante, cualquier persona en su sano juicio querría rebelarse. Entonces llegamos a esa habitación prohibida. Oh, lo sabía bien, había intentado colarme docenas de veces, sin suerte, ni siquiera cuando me convertí en el niño Hulk y golpeé la puerta con todas mis fuerzas, algún tipo de sello, probablemente. Lo cual, por cierto, es injusto. Las focas son básicamente las señales de prohibida la diversión del universo. Pero también son fascinantes. Incluso Kaguya, la diosa del chakra, fue sellada, aunque se trata de un tipo de sello diferente. Lo que significa que los sellos son menos candados glorificados y más contraseñas de administrador cósmicas, que definitivamente vale la pena aprender. Cuando finalmente abrió la puerta, tuve que contener la saliva. Pergaminos, montones y montones de pergaminos. Filas de conocimiento que prácticamente gritaban, léeme, Azula. Investígame. Descubre mis secretos prohibidos. Si el plan de padre era llamar mi atención, felicidades, misión cumplida. Oficialmente me has sobornado con cebo para nerds. Siéntate, ordenó, señalando un lugar. Su rostro estaba completamente serio, y me refiero a la verdadera seriedad, no a la falsa seriedad de Uchiha, donde finges estar tranquilo, pero en realidad te preguntas si asesinar a tu vecino por una puerta shoji rota. ¿De dónde sacaste esa idea de lo que dijiste antes? Preguntó. Ni siquiera lo dudé. De ninguna manera, no pensarás en serio que soy un tonto que no se da cuenta de algo tan obvio, ¿verdad? La forma en que me miró después de eso fue invaluable. Como si me examinara bajo un microscopio, preguntándose, ¿es esta realmente mi hija? ¿O alguien la intercambió con un genio malvado de otro universo? ¿La conocí alguna vez? Finalmente, tras una eternidad de incómodo silencio y de mi lucha contra el aburrimiento, suspiró. Nunca esperé que tuvieras tanta visión del pueblo. Dime, ¿qué opinas? El político que lleva dentro no pudo resistirse.
A mi padre le encanta actuar con misterio y dignidad, pero en el fondo, es un charlatán que adora escuchar las opiniones de los demás, sobre todo si son agudas. Le gusta preguntarles qué piensan. Y, sinceramente, es reconfortante no ser tratado como un niño despistado. Es decir, aunque es bueno no ser llevado a la guerra a los 4 años como cierto tonto hizo con su hijo y permitir que éste desarrollara la mentalidad de Hokage, es mejor no ser tratado como un niño y empezar a participar en la gran decisión sobre el futuro del clan, ya que ya he tomado una decisión. Respiré profundamente, el tipo de inhalación dramática que siempre hacen los personajes de anime antes de soltar alguna verdad profunda. De hecho, sé con certeza que los miembros del clan no están muy contentos con que Hiruzen se convierta en Hokage. Por lo que he oído, siempre se quejan de que es el tipo que ni siquiera pudo hacer su trabajo y proteger al Midaime. Eso es como ascender al guardia de seguridad que perdió las llaves de la bóveda del banco. Papá me miró parpadeando. Esto ni siquiera es algo que los Uchiha discutan mientras se esconden. Mientras estés atento, puedes verlo. Además, en cuanto a fuerza, ya seas tú, Mito-sama, Kagami-san o probablemente media docena de personas más cuyos nombres aún desconozco, cada una tiene un currículum mejor que Hiruzen. Con el orgullo de los Uchiha, ¿cómo puede alguien mirarlo seriamente y decir, sí, este es el hombre? La cara de la aldea. Las cejas de mi padre se elevaban cada vez más con cada palabra. No rechazaba lo que decía. De hecho, estaba, ¿de acuerdo? Ajá. Así que, naturalmente, continué, la única manera de que todo parezca bien es aceptarme a mí y a Tsunade como sus discípulos. Así, parecerá que los Uchiha y los Senju lo aprueban, y entonces problema resuelto. ¿Tengo razón o no? Se quedó en silencio, pero la expresión de su rostro gritaba. Espera, este niño en realidad podría estar planeando dominar el mundo. Dejando eso de lado, la verdad es que no sé cómo evaluar bien a Hiruzen. En el anime, se le representa como un dulce abuelo que ama a la aldea. Pero si te sientas a analizar su historial, el currículum del hombre es tan turbio que podría ser el hermano gemelo de Danzo. Y sabes que es malo cuando Danzo ni siquiera es la peor opción. Aún así, el Hiruzen actual no es exactamente el manipulador intrigante del que hablaremos más adelante. Quizás sea porque aún no tiene mucho poder. Después de todo, dicen que, si quieres conocer a alguien, dale poder. ¿Y este Hiruzen? Bro ni siquiera puede protegerse a sí mismo ahora mismo, y mucho menos orquestar algún complot contra los Uchiha. Al menos no hasta que consiga a Tsunade como su discípula. Azula, dijo el padre con seriedad, parece que, como tu padre, he fallado en mi deber al no darme cuenta de lo que mi hija es capaz de hacer. TSK. Le estás dando demasiadas vueltas, viejo. Si hubiera mostrado todas mis cartas antes, probablemente me habrías arrastrado al campo de batalla siendo un niño de 3 años, y no soy un suicida. Ni siquiera Tobirama sobrevivió mucho, ¿y esperas que lo haga yo? Sí, no, gracias. Puede que esté loco, pero no tengo la locura de un protagonista de Naruto. En cuanto a encontrarme cuando me escondo, incluso el ninja más astuto aquí es básicamente una versión barata de Batman comparado con la vieja Azula, que pasó el resto de su vida escondida. ¿Sigilo? ¿Manipulación? Prácticamente aprendí a correr esas habilidades en mi vida pasada. Pero no dije todo eso en voz alta. En cambio, me quedé callado. Que el hombre piense que estoy siendo humilde. Padre suspiró, como todos los padres decepcionados de anime. Ay. Lo que dijiste es similar a nuestra conclusión en la reunión del clan. Sospecho que tiene algún tipo de acuerdo con Mito-sama. ¿Mito-sama, eh? Por cómo lo dijo, parecía que tenía madera de jefe final. Solo Hashirama y Tobirama solían recibir el honorífico Sama de él. Nivel de respeto, al máximo. En fin, sabía de qué se trataba este acuerdo. Obviamente, ella lo apoya, y a cambio, él toma a Tsunade como discípula. Es una jugada muy inteligente. Entrenar a la heredera de los Senju, asegurarse de que se convierta en Hokage cuando sea mayor, quizás. Estabilidad política asegurada. Es básicamente la versión ninja de una táctica de ajedrez. Creo que su trato es sencillo, expliqué con naturalidad. Ella lo apoya, él entrena a Tsunade y, finalmente, le otorga el título de Hokage. Papá ya ni siquiera parecía sorprendido. Simplemente asentía, como si de repente hubiera pasado de ser un niño molesto a un asesor político de confianza.
En efecto, dijo. Eso mismo pensé yo. Aunque Hiruzen no esté en forma, el hecho es que es el tercer Hokage. En el peor de los casos, renunciará a su puesto para un cuarto. Pero por ahora, su estatus se mantiene. Espera. ¿Acaso mi padre tenía sentido? ¿Un político Uchiha lógico? Entonces sonrió. Y no solo una sonrisa cortés. No, el hombre parecía aliviado y orgulloso. Hoy es uno de los mejores días de mi vida, dijo. Tu perspicacia a tan temprana edad, combinada con tu gran talento, sin duda llevará a los Uchiha a nuevas alturas. Me acaba de soltar el discurso de eres el elegido. Espero que lo próximo no sea que empiece a hablar de transmitir algún pergamino familiar secreto solo por asar a Hiruzen. ¡Qué bien! Eso significa que por fin puedo aprender el clon de sombra, ¿verdad? Aproveché la oportunidad como un gato que descubre sushi gratis. Aprovechar la oportunidad, y antes de que el viejo recuerde que se supone que es un adulto responsable. Tosió en su mano, como si acabara de tragarse un senbei particularmente sospechoso. Si ya entiendes tanto, ¿por qué estás tan desesperado por aprender clon de sombra? No es un jutsu normal, es peligroso. Bien, viejo, tengamos otro enfrentamiento. Tengo demasiadas cosas que hacer, dije, contándolas con los dedos con dramatismo. No puedo perder el tiempo en la academia. Tengo que aprender ninjutsu, proyectos y experimentos que hacer, ideas que explorar. El clon de la sombra es precisamente una pieza importante de mi plan. Por supuesto, la verdadera razón por la que le digo esto es porque, bueno, incluso si trato de ser sigiloso después de aprender y envío a mi clon a la academia mientras mi verdadero yo se esconde en otro lugar haciendo cosas ninja geniales, aún así lo descubriría. Quiero decir, si Itachi y Shisui del anime no pudieron ocultarle cosas al patriarca Uchiha, yo definitivamente no puedo. La seguridad de Konoha no es ninguna broma. Entre los Anbu acechando en cada sombra y la policía Uchiha haciendo su rutina diaria de te estoy vigilando, habría que ser un dios del sigilo para lograrlo. Su boca se torció un poco. Si ese es el caso, podrías saltarte la academia. Con mi ayuda, es fácil. Negué con la cabeza. No. Claro, no disfruto cuando los profesores comienzan a introducir el lavado de cerebro de la voluntad de fuego, pero la academia enseña cosas importantes y prácticas. Como encontrar comida y agua en entornos hostiles, establecer escondites temporales en bosques, montañas o desiertos, y los conceptos básicos de formaciones, flanqueo, emboscadas y estrategias de retirada. Ya sabes, habilidades de supervivencia reales para esos días incómodos previos a ser Dios, cuando aún necesitas comer, dormir y evitar que te apuñalen. Y además, está la creación de redes. Los futuros Sannin están a solo unas mesas de distancia. Orochimaru y Jiraiya quizás sean civiles ahora, pero si les das algunos jutsus y les das una mano, lo recordarán toda la vida. A eso se le llama plantar semillas de inversión. Así que negué con la cabeza de nuevo, esta vez con más firmeza. Quiero seguir estudiando. Aunque a veces sea aburrido, aún puedo aprender cosas útiles, y lo más importante, puedo conectar con los futuros talentos de Konoha. No discutió. En cambio, sus ojos brillaron con aprobación. En efecto. La academia es uno de los mejores lugares para reclutar talento y forjar una reputación. Y si reprimes a alguien durante la infancia, lo recordará para siempre. Este es el tipo de pensamiento que me gusta. Entonces, ¿puedo aprender el clon de sombra ahora? Esta vez, no se molestó en hablar. Simplemente sacó un pergamino de su túnica como si fuera una máquina expendedora de jutsus. La técnica del clon de sombra fue creada por el mismísimo Nidaime, dijo, con voz de maestro. A diferencia del Bunshin no Jutsu normal, que crea ilusiones intangibles, los clones de sombra son sólidos y pueden interactuar físicamente. Claro, probablemente ya lo sepas, pero recuerda, cada clon divide tu chakra equitativamente. Si lo usas demasiado, podrías agotarlo o incluso matarte. Asentí, sonriendo cortésmente, y tomé el pergamino como si fuera la última porción de pizza. Sí, conozco los riesgos. Pero en serio, Tobirama era un genio. Ahora me pregunto. ¿Debería aprender Edo Tensei y resucitar a Tobirama para que me enseñe personalmente todos sus jutsus y me ayude con mi investigación? Tentador.
Mientras Azula y Tajima finalmente estaban siendo honestos entre sí por primera vez en mucho tiempo, probablemente rompiendo algún tipo de récord mundial, Uchiha por la relación padre-hija más conmovedora que alguna vez haya experimentado un avance, algo grande estaba sucediendo en el clan Senju. Bueno, si es que aún se le puede llamar clan. A estas alturas, el apellido Senju estaba tan arraigado en la política de Konoha que bastaba con ponerle una lápida y darlo por terminado. En fin, dejando de lado los títulos y la historia, la verdadera noticia era esta. La nuera de Hashirama acababa de dar a luz a un hijo. Y para los Senju, eso era una gran noticia. Tras la muerte de Tsume Senju, hacía siglos que no había un nuevo heredero varón. Ahora, con este pequeño y blando humano, el linaje del primer Hokage contaba de repente con una nueva rama a la que aferrarse. Desde el mismo momento en que este niño inhaló su primer aliento, la gente ya estaba escribiendo su destino. Como mínimo, se esperaba que se convirtiera en el cuarto, o quizás el quinto, Hokage. Imagina cómo esa expectativa ensombreció el rostro de Mito, más que una tormenta sobre el país del rayo. Y no, su estado de ánimo no se debía solo a las ridículas expectativas depositadas sobre un recién nacido. La verdadera razón era mucho más grave. La madre del niño, Tsukiyo, se estaba desvaneciendo rápidamente. Tsunade, parece que no podré acompañarte en tu próxima aventura. Qué lástima, dijo Tsukiyo en voz baja, con una voz tranquila pero impregnada de un tono irrevocable que incluso un niño podría reconocer. La pequeña Tsunade, apenas lo suficientemente mayor como para tener su cabello atado cuidadosamente sin ayuda, ya lo entendió. No era tonta, ni mucho menos. Había visto cómo la fuerza de su madre menguaba día a día. Ya había empezado a experimentar con técnicas de sanación porque muchas personas que amaba se habían ido. Y ahora, entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Se le hizo un nudo en la garganta. No respondió. No podía. No sabía qué decir, a quién culpar, ni siquiera qué debía hacer. Todo lo que sentía era ese vacío vertiginoso y aplastante, el tipo de sentimiento de pérdida que uno no debería tener que afrontar cuando aún es tan joven. Tsukiyo, a pesar de estar al borde del abismo, odiaba ver a su hija así. Su mirada se desvió hacia su hijo recién nacido, acurrucado en los brazos de Mito. Al menos sentía eso, alivio. Mito Uzumaki, su suegra, era la persona más confiable que Tsukiyo había conocido. No necesitaba pedirle que protegiera a sus hijos. Mito lo haría sin cuestionarlo, con todo el amor feroz de su corazón. Volviendo su atención a Tsunade, Tsukiyo reunió la poca fuerza que le quedaba y la atrajo hacia un suave abrazo. Mi valiente niñita, siento mucho no poder estar contigo más tiempo, susurró, apartándole un mechón de pelo de la cara. Pero no debes estar triste mucho tiempo, ¿de acuerdo? Tienes un corazón de león y una sonrisa que ahuyenta las tormentas. Cuida a tu hermanito, y no tengas miedo de soñar, aunque el mundo parezca frío. Su voz se fue debilitando, cada palabra un poco más suave, un poco más difícil de oír. Prométeme, que vivirás sin arrepentimientos. Y si llega el día en que te sientas sola, recuerda, tu madre estuvo orgullosa de ti desde el primer momento en que te vi. Tsunade no respondió. No podía. La respiración de Tsukiyo se hizo más lenta y su agarre sobre Tsunade se aflojó. Pero se marchó con una sonrisa apacible, sabiendo que sus hijos estaban en manos de quienes lucharían con uñas y dientes por ellos. Mito, e incluso antiguos alumnos de Tobirama como Sarutobi y Danzo, sin duda los cuidarían. Para ella, al menos, sus hijos no tendrían que ver la guerra, y eso era suficiente. La muerte de Tsukiyo y el nacimiento del niño conocido como Nawaki fue básicamente uno de los eventos de mayor nivel de Konoha desde que terminó la guerra. Como en el nivel de titulares más importantes del año. Si Konoha tuviera periódicos, habría salido en primera plana con un dramático dibujo a tinta y una rana llorando como mascota en la esquina. Claro, cada pocos días algún viejo fósil de la era de los reinos combatientes estiraba la pata, generalmente con sus últimas palabras como: en mis tiempos, ni siquiera teníamos kunais, solo lanzábamos piedras. Pero esas muertes solo les importaban a sus propios clanes. Pero los Senju eran una bestia completamente distinta. No solo eran especiales para su clan, eran los chicos dorados de Konoha. Todos sabían que ellos, junto con los Uchiha, habían puesto fin a siglos de guerras de clanes gracias al liderazgo de un solo hombre, el mismísimo dios Shinobi.
Y ese tipo no solo lideró la aldea. Prácticamente se disfrazó de superhéroe y llevó a todo el mundo ninja, desde el país del fuego hasta el maldito país del demonio, a una rara, mágica y casi mítica era de paz que duró más de una década. Y luego, por supuesto, fue y luchó contra Madara, se debilitó y murió. Gracias, Madara. Un auténtico MVP. Ese pequeño efecto dominó desencadenó la primera gran guerra, que devoró vidas como si fueran muestras gratis en un puesto de mercado. Incluyendo, por desgracia, al mismísimo segundo Hokage. Naturalmente, Konoha depositó todas sus esperanzas en el dios de los descendientes de Shinobi. Itsume, su hijo, realmente cumplió. El hombre era uno de los pocos sanadores de élite en todo el mundo ninja, curando a personas que habían sido ensartadas, voladas en pedazos y descuartizadas como si fueran marionetas. Pero también murió en la guerra, porque al parecer la supervivencia no estaba en el código genético de los hombres Senju. Luego salió el Uchiha con todo y el nuevo chico genio, Azula, que se decía que era tan talentoso como Madara, menos todo ese pasatiempo de quemar el mundo. Naturalmente, todos miraron a Senju y dijeron, muy bien, ahora es tu turno. Eso llevó a Tsunade, una prodigio por derecho propio. Y ahora, tenían a Nawaki, nieto de Hashirama, según las tías chismosas y los estrategas de guerra de Salón de Konoha, estaba destinado a ser incluso más talentoso que Tsunade y la chica maravilla Uchiha juntas. ¿Por qué? No preguntes. ¿Quién sabe, sabe? A Azula, por su parte, le traían sin cuidado sus aburridas especulaciones sobre el concurso de talentos ninja. Su objetivo eran los Otsutsuki. Estos mortales eran ruido de fondo. Aún así, la mención de Nawaki desencadenó un meme maldito en su mente. Uno sobre él saltando directamente sobre etiquetas explosivas. Honestamente, fue trágico, pero también, bastante gracioso. Si la muerte de Tsukiyo no hubiera proyectado una sombra solemne sobre todo el pueblo, Konoha podría haber presenciado a la princesa Uchiha riéndose como una lunática en medio de la calle. Dicho esto, la muerte de Tsukiyo la afectó de una manera extraña. Este era un mundo con chakra, literalmente energía mágica que te permitía convertir montañas en polvo, regenerar extremidades con suficiente liberación de yang e invocar dioses de la muerte por diversión. Y aún así, una enfermedad aún podía acabar contigo. Ese era el verdadero mundo ninja en pocas palabras. A todos les importaba solo lo que era útil para matar. Cada jutsu, cada pieza de tecnología, cada pizca de investigación se reducía a ¿puede esto matar a alguien más rápido? ¿Jutsus de curación? Sí, esos eran solo para poder enviar al pobre infeliz de vuelta al frente a seguir matando. Uno pensaría que alguien desarrollaría jutsu para la agricultura, la infraestructura o, no sé, para hacer la vida más fácil. No, en lugar de usar chakra para crear tierra fértil, producir alimentos o purificar agua, prefieren robar a otros países y luego sacar la carta de nos morimos de hambre, es tu culpa. Como si fueran víctimas. Un ejemplo. Tsunagakure. En lugar de iniciar algo sensato como un proyecto de purificación Suiton para extraer y purificar agua del aire, el suelo o fuentes cercanas mediante liberación de agua, pensaron, no, vamos a la guerra. ¿El resultado? Miles de muertos, ningún pozo nuevo y muchísimas quejas sobre la guerra que iniciaron. ¡Genial! Cuanto más lo pensaba Azula, más le daba la razón a Orochimaru. La vida en este mundo desastroso era ridículamente frágil, y, sinceramente, un psicópata buscando la inmortalidad no sonaba tan mal. De hecho, en este contexto, era casi adorable. En verdad, Azula sabía esto mucho antes de despertar en este mundo. Lo había visto cuando todavía estaba en la Tierra, cuando lo más emocionante de su vida era consultar las noticias todas las mañanas para ver si alguna gran nación finalmente había decidido abrir su propio sol en lata y asar el planeta. Todos los días se hacía la misma y alegre pregunta. Entonces, ¿cuántas horas nos quedan antes de que alguien presione el gran botón rojo y nos envíe a todos de regreso a la Edad Media? Y con Edad Media, se refería a la auténtica. Sin electricidad, sin wifi, sin Netflix y, definitivamente, sin papel higiénico. La mayor pérdida de la civilización. Por supuesto, después de construir su refugio nuclear, esos pensamientos no la atormentaron tanto. Claro, ella todavía maldecía a esos gloriosos líderes del mundo libre por gastar miles de millones en descubrir nuevas formas de vaporizar a la gente en lugar de, digamos, hacer el juego de realidad virtual de sus sueños.
O inventar medicinas que pudieran salvar vidas. O quizás dedicar 5 minutos a tecnología que pudiera impulsar a la humanidad hacia adelante en lugar de retroceder a la vida en cavernas. Pero bueno, ¿quién era ella para juzgar? Dominar el mundo es agotador, al parecer. Ahora, sin embargo, ahora ella se reencarnó como la heredera del clan Uchiha. Y gracias a los recuerdos de Azula, quien una vez fue heredera de la Nación del Fuego, finalmente entendió cómo pensaban los gobernantes. Spoiler. Todos eran megalómanos paranoicos que no podían dormir sin abrazar sus armas como osos de peluche. Esta es la fea verdad. Mientras no exista un poder absoluto, ese tipo de brecha imparable que te hace ni siquiera molestarte en intentarlo, el pasatiempo favorito de la humanidad siempre será la guerra. Alguien se levantará pensando, oye, puedo derrocar a los grandes. Luego reunirá a su pequeño grupo de psicópatas superdotados, y todo el ciclo sangriento comenzará de nuevo. Mira este mundo. Cada pocos años, una de las otras 4 grandes aldeas decide. Esta vez sí que lo tenemos. Conquistaremos Konoha sin duda. Kumogakure, en particular, se despierta cada mañana con ese mismo pensamiento antes del desayuno. Y entonces, sorpresa. Comienza la guerra. Naturalmente, Konoha no puede simplemente relajarse en tiempos de paz. No, tienen que seguir fabricando juguetes cada vez más letales y entrenando a niños para que se conviertan en máquinas de matar profesionales antes siquiera de que aprendan a hacer divisiones largas. ¿Y las demás aldeas? No pueden dejar que Konoha avance demasiado, así que se apresuran a fabricar sus propios y relucientes artefactos asesinos, mientras sueñan con el día en que finalmente serán los líderes. Y así la rueda gira. Nadie puede permitirse el lujo de detenerse, relajarse o dedicarse, por ejemplo, a la agricultura o al arte. No. Todo gira en torno a las armas, los ejércitos y quien se sienta en el trono hecho con cadáveres ajenos. En fin, lo entiendo, pensó. Necesito volverme más fuerte. Mucho más fuerte que cualquier otra persona viva ahora mismo. Pero a diferencia del sabio de los 6 caminos, que básicamente se quedó sentado viendo nacer el mundo mientras todo se iba al infierno, y en parte fue culpa suya, ella no iba a quedarse sentada mirando. Ella no iba a permitir que su madre, su padre, o su hermano pequeño, que probablemente aún no había nacido, y sus descendientes murieran en alguna guerra, o por alguna enfermedad que podríamos haber curado si ella hubiera puesto un poco de esfuerzo. Porque si el mundo va a arder, al menos a ella le gustaría ser la que sostenga la cerilla. 5 días enteros. Ese era el tiempo que la Academia Ninja había logrado mantener una frágil y tenue apariencia de calma desde que Tsukiyo abandonó este mundo mortal. La nube opresiva y absorbente de la depresión se había levantado, ligeramente. Tsunade realmente había aparecido hoy, lo que era un pequeño milagro aproximadamente equivalente a encontrar a un Uchiha sonriendo. Pero aún así, la legendaria princesa parecía más un globo de fiesta desinflado que su habitual torbellino. El grupo de diminutos humanos residentes de la academia, de 5 a 6 años, expertos en pasteles de barro y técnicas cuestionables para hurgarse la nariz, habían intentado valientemente animarla. Sus esfuerzos consistían principalmente en ofrecer dango ligeramente aplastado y explicar la muerte con teorías complejas que incluían juguetes perdidos y la posible necesidad de una siesta muy larga. Aguas filosóficas profundas. Apenas se adentraban en la incipiente comprensión existencial. Pero Azula no pudo permitirse decir ni una sola tontería sobre el simposio infantil sobre el significado de la vida, ¿y a dónde fue el Kyotoshi? Para su afinado intelecto Uchiha, toda esta farsa no era más que la marca patentada de lavado de cerebro sutil de Konoha. La hora de adoctrinamiento de niños pequeños, patrocinada por la voluntad del fuego. En serio, se burló mentalmente, ordenando meticulosamente los pequeños pergaminos dentro del más grande. ¿Qué puede saber una criatura cuya principal experiencia vital consiste en dominar el arte del moco pegajoso sobre el propósito cósmico? Aunque los niños de este mundo son maduros, incluso Hashirama y Madara compitieron una vez para ver quién orinaba más lejos. Ahora estos niños apenas entienden por qué robarle a Shikoku el lugar para observar las nubes es de mala educación. Sin embargo, allí estaba Konoha, lanzándoles preguntas profundas como si estuvieran repartiendo muestras de ramen gratis. La inevitable conclusión, dada en bandeja por un ninja serio y lloroso.
Pero, pequeño futuro genin, el único y brillante sentido de la vida es convertirse con alegría en un shuriken humano para la aldea. Sacrificio. Sin preguntas. Solo lealtad pura y sin adulterar. Es lo que Hashirama habría querido. ¿Y quién quiere un protector de frente brillante? Fue suficiente para que le picaran los ojos. Después de un mes de planificación meticulosa, días encubiertos manchados de tinta y luchando contra la urgencia de prender fuego a su propio proyecto por pura frustración artística debido al aburrimiento, el trabajo de Azula finalmente estaba listo. Proyecto Demon Slayer, más de 100 números cuidadosamente coloreados, se guardaban de forma segura dentro de su pergamino. Esto no era solo almacenamiento. Era una dimensión de bolsillo diseñada específicamente para la comodidad del manga. Toma eso, los aburridos pergaminos de armas de Tenten. Un destello de algo extraño, nerviosismo, le recorrió el estómago a Azula. Era una sensación inquietantemente similar a la vez que intentó convencer a su madre de que el origami explosivo era un arte válido. Allí estaba ella, lista para desatar un tsunami de novelas gráficas sobre una clase de estudiantes semianalfabetos que se mordían los tobillos. Corromper a la juventud con cuentos de espadachines que respiran agua e historias trágicas. Su inusual quietud no había pasado desapercibida. En lugar de sumergirse de inmediato en sus habituales y complejos garabatos de esquemas o dibujar con recelo, como de costumbre, Azula permaneció sentada rígida, agarrando su pergamino como si contuviera secretos de estado. Sus ojos recorrieron la habitación con una intensidad inusual. Podía oír sus voces, casi susurrantes. ¿Por qué Azula no dibuja, sino que mira fijamente su pergamino? ¿El pergamino brilla? ¿Se ha vuelto loca por fin? Azula suspiró para sus adentros. Amistad. Con estas criaturas. El mero esfuerzo requerido parecía como escalar una montaña de fideos ramen blandos. Pero su gran plan lo exigía. El camino al poder, al parecer, estaba pavimentado con interacción social forzada y la distribución de novelas baratas. Tras respirar hondo, lo que sospechosamente parecía prepararse para la batalla, Azula Uchiha hizo lo impensable. Frente a toda la clase, repentinamente silenciosa, la chica, conocida por su impenetrable burbuja de indiferencia, se volvió hacia su compañera de mesa. Ayane, dijo Azula. Ayane, una chica civil tranquila que siempre rondaba al margen del caótico ecosistema social de la clase, al igual que la propia Azula, parpadeó. Lentamente, como un búho sorprendido por un foco repentino. Azula sacó una pila de unos 50 cómics de colores vibrantes de su pergamino. ¡Qué práctico! Ayane, repitió, con un extraño sabor a petición. ¿Puedes ayudarme a repartirlos en clase? Ayane miró fijamente la pila ofrecida, luego el rostro de Azula, buscando señales de posesión por parte de un espíritu travieso. Al no encontrar ninguna, simplemente asintió levemente, casi imperceptiblemente. El lenguaje universal del introvertido que reconoce una tarea necesaria, aunque desconcertante. Tomó la mitad del fajo, tambaleándose ligeramente bajo el peso inesperado. Esto es un asunto serio. La clase observó, completamente fascinada, cómo las torres gemelas del silencio de la academia comenzaban su misión. Azula se movía con precisión Uchiha por un pasillo, Ayane con silenciosa determinación por el otro. El crujido de las páginas y el suave golpe de los cómics al golpear los escritorios eran los únicos sonidos. Sin embargo, el caos siempre está presente tras el silencio. Jiraiya, 6 años, futuro superpervertido, recibió su copia directamente de Azula. Mientras lo colocaba sobre su escritorio, su mirada se detuvo una fracción de segundo más de lo estrictamente necesario, probablemente porque estaba calculando mentalmente con qué rapidez él malinterpretaría esto. Sacó el pecho, y una sonrisa lenta y bobalicona se extendió por su rostro. Me miró. De verdad. Está pasando. La princesa Uchiha se ha rendido ante mí, encanto devastador y mi técnica superior para sonar la nariz. Destino. Su cerebro ya estaba redactando terribles haikus en su honor. Mientras tanto, en lo alto de las vigas, un agente ambú cuyo nombre en código era Comadre Ja, casi se atragantó con su propia saliva. Uchiha iniciando contacto. Distribuyendo materiales desconocidos. Más rápido de lo que podría decir voluntad de fuego, se fundió con las sombras, una racha de pánico se dirigió directamente a la torre Hokage. El Hokage necesitaba saber.
La silenciosa chica Uchiha estaba distribuyendo panfletos coloridos. ¡Qué horror! Un horror puro y potencialmente subversivo. Bueno, ninguno de los estudiantes, ni siquiera la todopoderosa Azula Uchiha, tenía la menor idea sobre la telenovela que se desarrollaba dentro de la cabeza de Anbu, incluso si de alguna manera estaban conscientes de su existencia. Por otra parte, estamos hablando de un agente Anbu. Y si Anbu no te hace pensar inmediatamente en mentalmente estable, claramente no has estado prestando atención. Estas personas caminan con trastorno de estrés postraumático en pijamas negros. Han visto cosas horribles. Como cierta historia de amor clandestina entre dos altos mandos. Entonces sí, se espera que haya 1 o 2 tornillos sueltos, y 3 o 4 es simplemente el estándar profesional. De todos modos, en el momento en que Azula repartió el misterioso manga, sus compañeros de clase se abalanzaron sobre él como lobos hambrientos que descubren cupones de ramen. Este no era un cuaderno de dibujo cualquiera. Azula había pasado más de un mes dibujándolo desde el comienzo de la academia. Un mes entero de cansancio visual, manchado de tinta y cubierto de polvo de borrador, sangre, sudor y posiblemente las lágrimas de un vendedor de suministros civiles que le vendió lápices con descuento. Tenía que ser importante, ¿no? Error. Porque justo cuando los primeros estudiantes llegaron a la página 3, justo cuando empezaba a ponerse interesante, apareció un pollito salvaje, profesor. El maestro Shimura. Un hombre cuyo nombre coincide con el de otro Shimura. Ya sabes, el que parece una pasa cocida y dice que la paranoia es una habilidad de liderazgo. Ahora bien, Azula, siendo la sospechosa bola de genio y fuego que es, definitivamente habría levantado una ceja ante la repentina aparición de este tipo en la escena de la enseñanza, si Danzo no se hubiera convertido en el asesor del Hokage hace tan solo un año. Cualquier momento antes, y ella habría apostado su cuna y favorito a que este maestro fue contratado porque la oscuridad de Konoha encontró su nombre estéticamente agradable. Pero, por desgracia, el maestro Shimura llevaba 5 años enseñando. Y era un chunin. Lo que, en el sistema de clasificación de Konoha, significa lo suficientemente bueno como para morir por la aldea, pero no lo suficientemente genial como para tener un recuerdo trágico de su propia historia. Aún así, hay que reconocerle el mérito al hombre. Sus instintos de Anbu se centraron de inmediato en los libros sospechosos que todos en la sala, excepto Azula, que se hacía la interesante como la autora de Death Note, sostenían. Quería agarrar una. Se le notaba en los ojos. La curiosidad intensa y ardiente. La misma mirada que pones cuando alguien abre un chat grupal y escribe: no puedo creer lo que acaba de pasar. Pero, por desgracia, ser maestro implicaba mantener la dignidad. Sobre todo, al impartir una clase que incluía no a uno, sino a 2 herederos de los clanes más grandes del mundo shinobi. Así que se aclaró la garganta, invocando el poder del modo autoridad. Bien, todos, la clase está empezando. El arrepentimiento instantáneo se extendió como la pólvora. Los estudiantes, aún con sus cómics sin leer como pergaminos prohibidos, prácticamente podían oír cómo sus sueños de giros argumentales y parejas secretas se desvanecían. Pero nadie se atrevió a desafiarlo. Después de todo, era el mismo hombre cuya técnica del golpe de amor le había valido el apodo de Shimura el matón entre los graduados anteriores. Y seamos realistas. Nadie quiere que le den un buen golpe la semana que viene por intentar echar un vistazo a un libro. Verlos guardar los libros obedientemente dibujó una sonrisa torcida en los labios de Shimura. La alegría de asustar a niños pequeños que podrían superarte en rango dentro de 5 años. Serotonina pura. Hoy, anunció con todo el dramatismo propio de un presentador de un reality show, la academia pondrá a prueba sus habilidades prácticas y su progreso general desde que se unieron. La reacción fue inmediata. La clase se iluminó como fuegos artificiales en una noche de festival. Por fin. Por fin. Una oportunidad de lanzar kunais, patear cosas y quizás darle una paliza a ese niño pesado que siempre habla durante el almuerzo. Cualquier cosa, era mejor que sentarse a escuchar otra conferencia sobre la gran voluntad de fuego de Konoha que sonaba sospechosamente a propaganda de culto, bueno, al menos para Azula. Esta prueba no fue una sorpresa fortuita. Era una tradición, establecida nada menos que por el mismísimo segundo Hokage, cuyas aficiones incluían
Según este brillante sistema, exactamente un mes después de comenzar su vida en la academia, cada estudiante, ya sea civil o nacido en un clan, es sometido a una prueba para ver dónde residen sus talentos. Aprenderás los conceptos básicos. Lanzamiento de Shuriken, Taijutsu elemental, tal vez un poco de Jutsu, que tiene una probabilidad de 1 en 100.000 de suceder si te sientes elegante. Luego, tus habilidades actuales se comparan con tu nivel de ingreso. A partir de ahí, la academia intenta averiguar. Oye, ¿este chico es candidato a futuro Hokage o carne de cañón para el examen Chunin? Claro que, para los hijos del clan, la prueba es principalmente decorativa. Sus padres ya tienen una métrica de evaluación mucho más sencilla. ¿Ya despertaste el Kekkei Genkai? No. ¿No desbloqueaste tu Sharingan? ¿O tu Byakugan? Ni siquiera un límite de linaje básico como, no sé, orejas elásticas. Entonces, lo siento, cariño. Eres oficialmente una decepción. Más suerte en tu próxima vida. Entre los Uchiha, la situación era aún peor. Si no despertabas tu Sharingan a los 10 años, eras prácticamente un fantasma. A nadie le importaba si tenías talento en Genjutsu, Fuinjutsu o el arte secreto de la danza interpretativa. No tenías ojos rojos, así que no importabas. Mientras tanto, el profesor Shimura aplaudió una vez y gritó: tienen 5 minutos para prepararse y reunirse conmigo en el patio de juegos. Cualquiera que llegue tarde será considerado como si hubiera reprobado el examen. Y con esa última y siniestra frase, dicha con el entusiasmo de alguien que acaba de cancelar la Navidad, se dio la vuelta y abandonó el aula como un hombre sin ningún remordimiento. Los estudiantes se miraron fijamente por un instante. Luego, el caos. Agarraron zapatos. Ajustaron diademas de juguete. Un estudiante casi tropieza con otro en su prisa por atar bien su bolsa de cuna y de madera. Un pobre diablo intentó meter un sándwich en la funda de su shuriken, presa del pánico. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó, deja tu like y rompe el botón de IP, eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más gente. Cuéntame en comentarios qué te pareció o qué fanfic quieres ver después. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente universo. Y si puedes, compártelo o míralo completo, de verdad ayuda un montón. Nos vemos en el próximo universo.